Minasama, konbanwa. Distinguida concurrencia, muy buenas noches. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa y la Embajada del Japón en Perú, les agradecemos por acompañarnos hoy en la 49ª Semana Cultural del Japón. Hoy tenemos la conferencia Ukiyo-e, el arte del grabado japonés, a cargo del doctor David Almazán, profesor del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades, Grupo Japón, de la Universidad de Zaragoza, España, especialista en arte de África y Asia Oriental. Para dar inicio al evento, vamos a invitar a la señorita Yuri Sakata, subdirectora del Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa. Minasama, konbanwa. Muy buenas noches. Es un gran honor poder contar con la presencia de David Almazán en la 49ª Semana Cultural del Japón. Él es profesor del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza en España y es especialista en arte de África y Asia Oriental. Agradecemos a la Embajada del Japón en el Perú y a la Fundación Japón por los esfuerzos realizados para que el público pueda conocer más sobre el arte japonés del ukiyo-e. Domo arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Muchas gracias, Sakata-san, por sus palabras de inicio. Invitamos a la señorita Moe Sato, agregada cultural de la Embajada del Japón en el Perú, para que nos brinde unas palabras. Muy buenas noches a todos. En representación de la Embajada del Japón, quisiera darles una cordial bienvenida a la conferencia de ukiyo-e por el profesor de la Universidad de Zaragoza en España, señor David Almazán. Asimismo, la Embajada agradece por la participación de todos ustedes en la 49ª Semana Cultural del Japón, organizada por la Asociación Peruano-Japonés y la Embajada del Japón en el Perú. También expreso nuestro agradecimiento a la Fundación Japón Madrid por su apoyo para invitar al profesor a esta Semana Cultural. Quizás ya saben, ukiyo-e es un género de las artes japonesas y a veces traducen como una estampa japonesa. Es un género de grabados de la xilografía o técnica de grabados en madera producido en Japón entre el periodo de Edo en Japón. Imagino que la más famosa obra de ukiyo-e sería el grabado de Katsushika Hokusai, la Gran Oda de Kanagawa. Es una obra simbólica de ukiyo-e. Sin embargo, considero que en Perú hay pocas oportunidades para conocer ukiyo-e y las artes japonesas debido a la distancia geográfica para llevarse a cabo las exposiciones desde Japón o desde la Asia. Y espero que esta conferencia sea una buena oportunidad de acercarse más al mundo de ukiyo-e y las artes japonesas para todos ustedes. Y yo también, como una participante, voy a aprender un poco más sobre las artes japonesas a través de la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sato-san, por sus palabras. A continuación, tenemos las palabras de la señora Keiko Morito, directora de Fundación Japón Madrid. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia de la Semana Cultural del Japón en Perú. Y como Fundación Japón, estamos encantados de poder dar nuestro apoyo para celebrarla. Seguramente, la mayoría de ustedes conozcan la imagen de la Gran Oda de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Pero que pocas imágenes están tan grabadas en el imaginario colectivo. Y personalmente, me parece fascinante cómo esta imagen de ukiyo-e ha superado la barrera del tiempo y espacio. Pero, ¿qué es el ukiyo-e? ¿En qué consiste exactamente? Pues bien, hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor David Almazán para hablarnos de ello.
El doctor Almazán es uno de nuestros colaboradores más habituales y un gran especialista en arte japonés. De hecho, en 2020 recibió el premio del ministro de Asuntos Exteriores de Japón como reconocimiento a su labor divulgativa en torno al arte japonés. Y es un placer poder contar con él una vez más. Gracias a su profundo conocimiento en la materia, estoy segura de que hoy nos descubrirá muchos secretos del grabado japonés que conocíamos. Espero que disfruten mucho de la charla y que despierte aún más su curiosidad por Japón. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Murito-san, por sus palabras. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios del Facebook. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar al profesor David Almazán para que pueda explicarnos sobre el arte del grabado japonés ukiyo-e. Adelante, profesor. Es un placer, desde luego, estar aquí presente en esta Semana Cultural de la Asociación Peruano-Japonesa. Y mis palabras son sin duda de agradecimiento por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Agradecimiento que también extiendo, como no, a la Embajada de Japón en Perú y a la Fundación Japón por su inestimable colaboración. Ciertamente, 49 ediciones es para dar la enhorabuena a la organización y, desde luego, el ukiyo-e creo que es un tema que no podía faltar en el contexto de una Semana Cultural Japonesa que tiene como objetivo, pues, presentar la cultura japonesa a toda la comunidad peruana. Los historiadores del arte nos centramos en los objetos artísticos, pero también estamos siempre atentos a todas las manifestaciones culturales, la literatura, el manga, el anime y, por supuesto, que aparte de los objetos, pues ciertamente la sociedad japonesa es también un tema, pues, apasionante y del que tenemos mucho que aprender. En este sentido, en el contexto de Iberoamérica, Perú es un lugar especial, pues por su vínculo tan estrecho con Japón y por la existencia de una comunidad de origen japonés que, pues, ha enriquecido la cultura peruana y, por supuesto, la cultura iberoamericana. En general, el arte japonés, desde el punto de vista de un historiador del arte, es fascinante por dos cuestiones. Una, su interés en sí mismo, como herramienta también, como instrumento para conocer la forma de sentir, la forma de pensar, las características del pueblo japonés. Pero es también un arte que ha sido tremendamente influyente, de tal modo que no se puede hablar de nuestro arte sin conocer ese impacto, esa influencia que prácticamente desde hace siglos ha ejercido Japón. Pero de todas las manifestaciones, digamos, artísticas, de biombos, porcelanas, lacas, yo creo que el tema del grabado japonés merece ser conocido por todos, porque gran parte del éxito que tiene la cultura popular japonesa actualmente, en el siglo XXI, con los videojuegos, con el manga, con el anime, pues podemos remontar todo esto al mundo del arte más popular del Japón tradicional. Y este no es otro sino el grabado ukiyo-e. Voy a compartir con todos ustedes una presentación con diversas estampas ukiyo-e que me van a permitir, pues, desarrollar este tema hablando de sus orígenes y sus características.
Desde luego que la tecnología es fascinante, nos permite hablar a kilómetros de distancia, nos permite traer muchísimas obras de arte sin necesidad de verlas en una exposición o en un museo. Cuestiones que también, desde luego, será un placer poder hacer algún día, pero antes de hacer la presentación, permítanme que les muestre el aspecto de una de estas estampas, que viene a ser pues, una hoja de papel impresa en color con un sistema que explicaremos muy sofisticado, en el que los impresos salían en color, más o menos con este tamaño que están ustedes viendo, el tamaño que tiene una hoja A4, unas dimensiones un poquito mayores, de 36 por 25 aproximadamente. Aunque parezca mentira, esto no es fruto de una impresión moderna con una computadora y una impresora. Esto no lleva ninguna pincelada directa de un pincel. Esto salía así de la imprenta de las antiguas editoriales japonesas desde el siglo XVIII. Y esto que les he mostrado no estaba hecho para verlo en un museo, ni era el tipo de arte que coleccionaba pues, un gran samurái, un gran señor noble. Esto era el arte más popular, el arte que tenía a su alcance cualquier pequeño comerciante, cualquier artesano, cualquier persona, digamos, que se podía ganar la vida bien y tenía un poquito más de dinero para gastarlo en pasarlo bien, en ir a un restaurante, en ir a ver los cerezos en flor y tomar un té, en ir al teatro. Ese tipo de ocio se complementaba también con la lectura de algunos libros y también con estas estampas que nadie enmarcaba, nadie le daba mucho valor, pero que con el paso del tiempo pues, nos ha dado la nómina de los que consideramos hoy casi los grandes artistas de la historia de Japón de todos los tiempos, con Hokusai, el artista de la granola, a la cabeza, pero muchísimos otros artistas de gran talento de los que vamos a hablar. Con permiso, voy a presentar y compartir esta presentación. La hemos titulado Ukiyo-e, el arte del grabado japonés. Y no es nuestra intención llenar esta conferencia de muchas palabras técnicas, pero este término ukiyo-e sí que lo debemos aprender, sí que lo debemos conocer, porque se refiere a la expresión artística de toda una cultura de un pueblo. En concreto, de este tipo de gente, los que habitaban las grandes ciudades japonesas. Cronológicamente, debemos situar el mundo del grabado ukiyo-e en los siglos XVII, XVIII, XIX, fundamentalmente en el llamado periodo Edo, que recibe este nombre justamente por tener en esta ciudad, Edo, el antiguo nombre de Tokio, la capital del país. El nombre de Tokio cambió en 1868, cuando Japón empieza la era Meiji y empieza su modernización y su apertura al exterior, firmando tratados de amistad y de comercio pues, con muchos países. Enseguida también con Perú en 1873. Y este término, ukiyo-e, significa literalmente imágenes o pinturas del mundo flotante. Mundo flotante tiene en este contexto el significado de mundo de las diversiones, ocio. No es ningún tema profundo, no tiene nada que ver con las artes como la ceremonia del té o
la caligrafía o la pintura a la tinta, muchas veces manifestaciones artísticas con un profundo significado dentro del budismo zen que se practican como camino espiritual. No, en el ukiyo-e vamos a encontrar también grandes obras de arte, pero no están destinadas a iluminarnos, a mostrarnos el camino del satori. Más bien nos llevan a relajarnos, a divertirnos. Con esta pretensión tan sencilla, pasarlo bien, nació el grabado ukiyo-e, que es un grabado hecho con planchas de madera, lo que en términos artísticos significa xilografía. Esta es la palabra que en castellano utilizamos para los grabados hechos con una matriz, con una plancha de madera. Se coge un trozo, una tabla de madera, se talla dejando en relieve sobresaliendo un dibujito, se le pone tinta, se presiona un papel y ya tienes la estampación. Al principio, el grabado xilográfico llegó a Japón en tiempos del budismo, mucho tiempo antes que el ukiyo-e. Y este es el aspecto de los primeros impresos, que estos sí tenían una finalidad religiosa. Pero en el periodo Edo, en el siglo XVII, estamos ante una sociedad que ha cambiado mucho. Por supuesto que ya tiene el budismo, tiene la escritura china que ha convertido en la escritura incorporándole los kanas de su propia lengua, y tiene también una sólida cultura llena de poesía, literatura. El pueblo japonés también era una sociedad urbana, aunque su economía se basaba sobre todo en el cultivo del arroz y en otras actividades agrícolas, pero gran parte de la población vivía en grandes ciudades. Kioto, Osaka, Nagoya y sobre todo Edo. Edo, que empezó siendo una ciudad muy pequeñita antes de ser nombrada capital por los Tokugawa, por los shogunes que gobiernan en el periodo Edo, pero que en el siglo XVIII tenía 1 millón de habitantes. Bien, pues estos japoneses eran bastante instruidos. La mayoría de ellos podía leer, quizá no grandes tratados filosóficos, pero sí lecturas para el entretenimiento. Y como negocio, hubo muchos editores que, sin ninguna subvención, sin ningún soporte de un ministerio de cultura ni nada parecido, sino para ganar dinero, pusieron a la venta libros. ¿Qué tipo de libros? Libros con historias que le gustaran a la gente para divertirse. La literatura del periodo Edo pues está llena de relatos que hablan de la vida cotidiana de esa gente que vive en las ciudades. Y tenían unos gustos muy parecidos a los nuestros. Fíjense, ¿qué preferimos? ¿Un libro con imágenes o sin imágenes? Pues desde luego que preferimos que tengan imágenes. Y los editores contrataron a artistas para que embelleciesen las páginas de los libros de poesía o de novelas o cualquier historia. Bien, eso lo entendemos, que nos guste más algo ilustrado que sin ilustrar. Comercialmente tenía más éxito. Estos libros se realizaban mediante xilografía, es decir, esta técnica que hemos explicado de tallar planchas de madera y dejar sobresaliendo un dibujo. Conviene señalar que las difíciles letras del japonés también se imprimían de la misma forma. Los artesanos tallaban una a una todas las letras en la misma plancha. No era como la imprenta de tipos móviles. Sería dificilísimo hacer eso
con los miles de kanjis que existen. Era más fácil tallar, invertido para que luego se vea bien, todas las letras. Eso hacía que en una misma plancha hubiese texto e imagen. Esto sí abarataba los costes, no hacía falta 2 máquinas, no hacía falta... El procedimiento era más sencillo. Ya puestos a mostrar grandes obras, como habrá muchos aficionados al manga, traigo aquí de Hokusai, el artista de la granola, otra gran obra maestra que tiene, que son 15 volúmenes llamados manga. En aquella época, realmente los japoneses no leían mangas como ahora. No eran cómics, no nos contaban una historia con viñetas ni había diálogos. En esta época, manga significaba simplemente repertorio de dibujos. Pero Hokusai, gracias a estos libros, donde ya casi no hay ni siquiera letras, el dibujo lo ocupa todo, pues hizo un repertorio visual donde prácticamente dibujó todo lo imaginable. Hoy podemos ir a Google Imagen para ver cualquier cosa y qué forma tiene. Los japoneses de la época iban a los 15 volúmenes del manga de Hokusai, donde estaba todo dibujado. Vemos aquí esta gran ola. Y la gran ola es una consecuencia de la evolución de este tipo de impresos. Los mismos artistas y los mismos editores que se dedicaban a hacer libros también comercializaban estas estampas, las estampas ukiyo-e, que sobre todo sorprenden, antes de hablar de ninguna otra cuestión, de su color. Este color se conseguía gracias a una sofisticada técnica en la que el principal ingrediente es el talento, el oficio, el hacer bien las cosas, porque simplemente con un papel, pero un papel de gran calidad que hace un artesano, con una plancha de madera, que es una plancha de madera de grano duro que permite tallar finos detalles, y por artesanos muy especializados, porque Hokusai hacía el dibujo, pintaba, pero luego era otro artesano el que grababa en una plancha de madera este dibujo. Y era otro artesano, el estampador, el que ponía color a las planchas y luego las estampaba para hacer muchas y vender cuantas más mejor. Bien, fíjense que en la ola podemos ver el cielo con un determinado fondo, diversos tipos de azules en el agua, distintos tonos en la embarcación. Todo esto es posible gracias a que se talla en una plancha de madera, dejando en relieve todo el diseño. Pero si utilizásemos solamente una plancha, obtendríamos seguramente pues, el dibujo de todo, pero sin el color. Y al principio se hacían así, se tenían que colorear a mano, pero pronto se inventó un sistema que consistía en utilizar varias planchas de madera para hacer la misma estampa. Es decir, que con el mismo tamaño y el mismo dibujo, ajustando perfectamente, había una plancha para hacer todo el contorno, otra donde solamente se destacaba el color azul oscuro, otra donde solamente estaba el naranja, otra podía haber hasta 12, 18 planchas diferentes para conseguir estampas que tenían ese mismo número de colores. Eran estampas multicolor, pero sin más tecnología que el cuchillo que utilizaba el grabador, la plancha de madera y mucho talento. Fíjense el aspecto de la plancha con la que esta estampadora
de un instituto que conserva esta técnica, Adachi se llama, pues está realizando justamente una copia moderna, pero con el sistema tradicional de grabado japonés de la famosa gran ola. En este detalle vemos la habilidad que hace falta para, con este pequeño cuchillo, dejar en relieve cualquier pelo de un párpado, de la ceja, el fino dibujo de los labios. Esta imagen nos muestra a un grupo de personas trabajando. Fíjense en las tablas, en las planchas de madera ahí junto a la ventana. Todas tienen el mismo tamaño, porque los japoneses observaron que era mucho más económico estandarizar los formatos para hacer esta producción en serie y encargar al carpintero siempre las planchas del mismo tamaño, al que fabrica el papel siempre los pliegos del papel del mismo tamaño, al que prepara los armarios para conservarlo y guardarlos exactamente lo mismo. Es, desde luego, una muestra de eficacia de la industria japonesa. Apenas quedan planchas originales del siglo XVIII, del siglo XIX. Muchas de estas estampas, una vez que se dejaban de vender porque pasaba de moda el tema, pues no se le daba más valor. Lamentablemente se han perdido muchas de estas planchas, pero no la capacidad que tiene cualquier buen grabador, cualquier buen artesano, de llevar de nuevo a una plancha de madera cualquier diseño, por complejo que sea. Esta es una imagen de una de las pocas planchas, por ejemplo, que quedan de un actor de teatro. Las estampas ukiyo-e, aunque parezca mentira que se pueda conseguir estos efectos tan sutiles como la transparencia de una tela, están hechas con esta técnica. La técnica de grabado en madera o mokuhanga. No voy a hablar mucho de publicaciones ni de libros, pero me ha parecido oportuno destacar que justamente los próximos días se va a presentar desde España, desde esta ciudad, Zaragoza, por parte de una artista llamada Fabiola Gil, un manual ilustrado de xilografía japonesa llena de fotografías y esquemas, porque esta técnica la están empleando cada vez más artistas en todo el mundo por los excelentes resultados que da. No solo para hacer estampas de temática japonesa, sino muchos creadores modernos recurren a esta vieja técnica japonesa porque tiene muchas ventajas. Entre otras, el tipo de tintas que se utilizan, muchas de ellas de origen vegetal, que no son tóxicas, que no producen malos olores, pero sobre todo también porque no hace falta una prensa o un tórculo para hacer una gran presión de la plancha con el papel. Realmente, como hemos visto en la imagen anterior, con poner el papel encima y frotar con un disco de bambú, el papel japonés es tan absorbente que penetra la tinta y queda una estampación magnífica. En pocos días habrá una presentación de este manual ilustrado. Y una vez explicada, aunque sea pues, de una forma abreviada, cómo es la técnica, vamos a ver los resultados. Y esta es una estampa de uno de los primeros maestros. Todavía no existe la estampa en color. Utilizan solamente una plancha con el dibujo en negro. Se les denomina a estos artistas los primitivos del ukiyo-e. Pero no hay que ver en esta ausencia de color un defecto. Realmente son unas estampas magníficas, auténticas joyas del arte gráfico, con artistas que saben manejar el contraste del blanco y negro de una forma prodigiosa. Estas primeras imágenes, otras artistas las coloreaban, pero
manualmente. Y es con este artista, Harunobu, en 1785, cuando comienza a utilizar el procedimiento de planchas múltiples, lo que en japonés se llama nishiki. No nos detengamos en estos aspectos técnicos y miremos ahora la belleza de estas estampas, en las cuales observen cómo la vinculación con los libros impresos sigue estando durante mucho tiempo muy presente. Muchas de las estampas de Harunobu presentan en la parte superior un poema famoso y en la parte inferior una ilustración. Pero la ilustración rara vez es una ilustración que directamente represente el poema. Casi siempre hay algún juego, alguna parodia, alguna cuestión ingeniosa. Y aunque los poemas pueden estar escritos 1000 años atrás, las estampas casi siempre nos presentan a los contemporáneos, con las modas y costumbres de los japoneses del periodo Edo. Quizá la estampa más famosa de este Harunobu es esta bella mujer que bajo una fina lluvia va a entrar dentro de un santuario sintoísta. Y con un estilo muy sutil, con un tipo de belleza casi de muchacha grácil, poco corpulenta, pero bellamente envuelta en un kimono, ya podemos ver algunas características de estos artistas japoneses que van a ser esta costumbre japonesa siempre de amor por la naturaleza y otra, el interés por la moda. Estas mujeres visten a la moda, van peinadas a la última. Eran estos impresos lo más parecido a nuestras revistas de moda donde alguien sabe cómo qué se va a llevar en cada temporada. Fíjense en todos los detalles del calzado, el obi, el kimono. Uno de los géneros, de los temas más exitosos en el grabado ukiyo-e fue justamente el de las bellezas femeninas, en japonés, bijin. El género bijinga, pinturas de las mujeres hermosas, fue cultivado por artistas magníficos, como hemos visto, Harunobu. Quizá el más famoso de todos, Utamaro, que se especializó en representar a las mujeres de los barrios de placer, lo que llamamos aquí las geishas, las maiko, y fíjense en la delicadeza en representar cualquier detalle de las vestimentas y sobre todo también los complejos peinados llenos de las kansashi o horquillas, los peines, etcétera, que llevan estas mujeres. Mujeres que nos van mostrando en cada momento, en cada década, el tipo de belleza presente, casi siempre con unos rostros inmaculados, blancos, con bocas pequeñas pintadas de carmín y con unos fondos neutros que destacan las figuras. Esto lo hace también muy modernos. Utamaro representó a muchas geishas, a muchas bellezas del momento, pero también a otras mujeres de gran talento literario, como Ono no Komachi. Fíjense que traigo aquí a una poetisa clásica, Ono no Komachi, para mostrar cómo en estas estampas populares, aunque muchas veces el tema es la belleza física, hay muchas estampas
que para pertenecer a lo que llamaríamos cultura popular o baja cultura está llena de alusiones a la literatura clásica. En este sentido, vemos que en la estampa japonesa hay una popularización de muchos temas. Otra estampa típica de Utamaro, donde no a cuerpo entero, sino a medio cuerpo, nos presenta a una mujer después de salir del baño. Es una actitud cotidiana. Ninguno de estos personajes son muchas veces famosos, importantes. Son la gente normal y corriente. Y no están posando. Casi parece que han sido capturados por un fotógrafo furtivo que les ha hecho una instantánea sin enterarse. Esta naturalidad es también otra característica de Utamaro y los artistas del ukiyo-e. Fíjense que las mujeres también leían, sobre todo, poemas de amor. De finales del siglo XVIII es otro de los grandes genios de la estampa japonesa, del cual sabemos muy poco. Saraku es casi un enigma. Se especializó en la representación de actores teatrales, de actores del teatro kabuki, porque Japón tenía muchas tradiciones teatrales, algunas muy cultas, como el teatro no, que era más bien aristocrático, protegido por los samuráis, pero este pueblo llano que quería divertirse, también con un carácter emprendedor, había compañías de teatro que vivían de las taquillas, de las entradas, de los boletos, y que, por supuesto, buscaban entretener al público con obras llenas de acción, efectos especiales, finales inesperados. Los actores del kabuki eran tan famosos como lo son ahora los actores de Hollywood. Y mucha gente, pues además de una lámina, por así decirlo, de una mujer hermosa, también quería tener una lámina de sus héroes favoritos, de sus actores favoritos. Durante mucho tiempo, el teatro kabuki y las mujeres hermosas eran las estampas que mejor se vendían y por eso las que los editores encargaban a los artistas. Un gran renovador del grabado ukiyo-e fue Hokusai. A él se le debe el incorporar los meizo, los lugares famosos a las estampas en color del ukiyo-e. Y Japón es una tierra llena de paisajes extraordinarios, muy montañosos, con ríos, con lagos, con la costa, y bueno, hizo estampas de cascadas famosas, ríos famosos, pero sobre todo quizá su obra más célebre sean las 36 vistas del monte Fuji, donde el gran protagonista es justamente este volcán, la cumbre más alta de Japón, con más de 3.700 metros de altura, que, bueno, para la cordillera andina quizá no sea mucho, pero es una cumbre que no compite con ninguna otra montaña alrededor y eso hace que su aspecto sea tan majestuoso. Hokusai la representó infinitud de veces y en esta serie, pues quizá las estampas más famosas sean esta, el Fuji rojo, que nos lo muestra en un día de verano. Y esta otra, que hablábamos antes, detrás de una gran ola, la ola de Kanagawa. Y en cada estampa, Hokusai iba cambiando de estación del año, iba cambiando de lugar, iba cambiando los personajes que aparecen, buscando que la obra no canse, divierta, sorprenda. Hokusai es sin duda el artista más famoso, pero en su época no era
el que más vendía. Los artistas de ukiyo-e más comerciales, los que, digamos, acaparaban casi el mercado ya durante el siglo XIX, fueron los que pertenecían a la escuela Utagawa. Hay muchísimos artistas que pertenecen a esta escuela y hoy vamos a presentar también algunos, a Toyoharu, su fundador, y a Toyokuni y Kunisada, que quizás sean pues, los más notables. Estos artistas tenían una buena formación, pero se especializaban en el arte de ilustrar libros y hacer estas estampas. Y se agrupaban en escuelas, en talleres, que muchas veces llevaban como nombre el apellido del fundador. Y los diversos artistas que estudiaban allí adoptaban ese apellido y también cambiaban su nombre artístico muchas veces en honor a los maestros. Hokusai tuvo infinitud de nombres. Toyoharu, al que vemos aquí, tiene un estilo muy parecido a Harunobu. Fíjense en cómo nos muestra personajes muy esbeltos, gráciles y cómo hay muchos poemas en la parte superior. Este artista empezó a estudiar el arte occidental que llegaba a través de los grabados holandeses. Japón estaba aislado en el periodo Edo, pero algunos contactos había y se interesó por la perspectiva y representó los escenarios, los teatros, el interior de los teatros kabuki así, siguiendo la perspectiva renacentista. Pero esto pronto se abandonó. También hizo escenas de vistas de las ciudades en todas las épocas del año, aquí con hanabi, con fuegos artificiales para disfrutar en el verano. Bien, su discípulo Toyokuni se especializó en representar a los actores de teatro kabuki. Era muy amigo de muchos de estos artistas de los escenarios y los representaba en distintas actuaciones, muchas veces incluso también formando trípticos, es decir, uniendo en disposición vertical tres estampas que formaban una composición apaisada. Eso permitía poner a cuerpo entero o a mayor tamaño una escena de teatro. Las letras que aparecen en las estampas son casi siempre los nombres de los actores junto con el papel que interpretan. Este artista también hacía mujeres hermosas. Vean aquí a otra, también bajo la lluvia, protegiéndose con un paraguas, leyendo un poema de amor. Fíjense, el tema es lo de menos, que la belleza del kimono, la decoración floral, es soberbia. Y aún tuvo este Toyokuni, a su vez, otro discípulo llamado Kunisada, al que vemos aquí en un retrato, que este fue el artista más prolífico. Se calcula que hizo casi 30.000 obras diferentes. 30.000. Eso quiere decir que tuvo una larga vida, que la tuvo, una gran capacidad de trabajo, muchos ayudantes, gran éxito comercial. Muchas veces se reaprovechaban trabajos y se hacían pequeñas modificaciones, porque hay que pensar siempre en el ukiyo-e como una industria editorial, con un carácter comercial, aunque con un talento artístico extraordinario, como podemos ver en sus retratos de actores de kabuki. Quizá observen que muchos de estos galanes, cuando les miramos a los ojos, están bizcos, presentan una pupila en cada dirección. Bueno, esto se debe no a ningún defecto físico, sino a que muchas veces sobre los escenarios, en el teatro kabuki, cuando iba a acontecer algo muy importante en la escena central, los músicos llamaban la atención y todo el mundo se detenía un instante y el propio actor paraba, congelaba la imagen
y ponía así los ojos para mostrar una gran expresividad. Ese momento se llama mie en el arte del kabuki, es el que muchas veces eligen los artistas para representar a sus actores. Este teatro kabuki es sin duda la gran manifestación de las artes escénicas del periodo Edo y une canto, danza, acrobacia. Tiene la particularidad de que los papeles femeninos los interpretan actores, todavía en la actualidad. Un tipo de actor denominado onnagata, que entrena la entonación de voz aguda femenina y los ademanes, la forma de andar, los movimientos. También es característico el maquillaje que se utiliza, así como un vestuario exuberante y muy llamativo. Curiosamente, los propios actores se maquillan y también los propios actores modificaban mucho los textos teatrales, ya que la gente iba al teatro para ver a los actores, que eran auténticos ídolos de las masas. Aquí vemos un escenario con los actores en el centro y el público divirtiéndose, comiendo, fumando alrededor para pasar un rato. Las representaciones duraban horas y horas y los que iban al teatro y les gustaban las obras querían llevarse como recuerdo a sus estrellas. Tanto a los actores que hacían de mujeres, vemos aquí de nuevo a un onnagata, como a los propios actores, bien en plena función o bien preparándose para ella o en su vida cotidiana, reflejados en un espejo, haciendo de fantasma, porque claro, los temas de las obras de teatro eran siempre venganzas, amores imposibles, historias espectrales, dramas históricos. Había gran variedad, un repertorio de papeles muy rico, todo para no aburrir, todo para divertir al público. Todas estas imágenes que voy mostrando están firmadas por Kunisada. Contemporáneo suyo, también perteneciente a la escuela Utagawa, fue Kuniyoshi. Y como Kunisada hacía muy bien las estampas teatrales y no tenía competencia, Kuniyoshi, aunque hizo algunas, se especializó en otros temas. Es un artista más imaginativo, especializado en el mundo samurái y también en el mundo de la fantasía. Fíjense, por ejemplo, la maestría y la modernidad que tiene este tríptico. O este otro, donde un grupo de samuráis luchan contra una araña gigante. Todo esto de Godzilla y de monstruos gigantes en la ciencia ficción ya existían, por supuesto, en la tradición del ukiyo-e como diversión. Hizo también series enormes, muy extensas, de los grandes héroes militares japoneses. Por supuesto, también con la famosa historia de los 47 Ronin, o los 47 capitanes, con la venganza que pasó en la vida real, que luego se llevó a la novela, al teatro y posteriormente al cine y al videojuego. Además de estas estampas de venganzas de samuráis, Kuniyoshi es también muy destacado por su gran imaginación, por presentarnos todos los monstruos de Japón que aparecen en los cuentos populares, por mostrarnos escenas inquietantes y otras
tremendamente divertidas. Por ejemplo, este es un famoso luchador de lucha sumo de la época, que era ya muy grande cuando solo tenía 8 años de edad. Y tenía ya un tamaño tan grande que al artista se le ocurrió hacer un dibujo al natural de su mano y reproducirlo para que la gente comprara esta estampa y pusiera su mano encima de la silueta de la mano del luchador y viese realmente las dimensiones colosales de esta promesa de campeón. En esta otra sorprende al espectador realizando una composición de una figura humana a través de muchísimos cuerpos. Observen este carácter lúdico y divertido que presenta el ukiyo-e. Y desde luego la gran imaginación de Kuniyoshi. Lo mismo, pero esta vez con cuerpos que nos muestran una figura femenina. Y un discípulo suyo le hizo este homenaje, ya que a Kuniyoshi le gustaban muchísimo los gatos. Y fíjense cómo con una combinación de gatos y de cascabeles nos hace también esta imagen tan atractiva, tan imaginativa. En otras estampas con animales hacía letras. En esta otra explica un juego parecido al piedra, papel o tijera. El zorro, el alcalde y el cazador. En este otro nos divierte con historias de los tengu, criaturas mitológicas que tenían una nariz desproporcionada. Los grandes héroes de la épica japonesa, como Benkei, o aquí este conjunto de pescadores, son tengus que utilizan su gran nariz. O esta otra también sorprendente, parece una silueta de un luchador de sumo corpulento, pero en realidad la silueta lo que nos muestra es a Benkei, un monje guerrero famoso por su gran fuerza, que fue capaz de llevar él solo una gran campana de bronce. O esto otro, que nos puede parecer una langosta, pero es la sombra que proyecta un pescador con 2 cañas de pescar en la orilla de un río camuflado con unas hierbas. Era un hombre sin duda muy moderno para su tiempo. Un día, paseando por las calles de los teatros, se encontró estos graffiti en las paredes y Kuniyoshi los documentó e hizo unas estampas con las caricaturas de los actores más famosos de la época, a los cuales también representó muchas veces. Este de aquí es Ichikawa Danjuro, era el actor más famoso, tuvo una vida realmente de película, diríamos. Y aquí lo vemos con todas estas fans que se disputan su amor. Dejemos a Kuniyoshi, dejemos estas imágenes con cierto humor para traer también a nuestra conferencia un nombre que no podía faltar, Hiroshige, que es junto con Hokusai el gran maestro del paisaje japonés. Hiroshige tuvo muchísimo éxito y pertenecía también a esta escuela Utagawa de tanto éxito comercial. Kunisada se especializó en temas de teatro, su contemporáneo Kuniyoshi en guerreros y en temas de imaginación, y Hiroshige, que le gustaba viajar y caminar, se especializó en estampas de paisajes. Pero ¿cómo nos sorprende? Mostrando los alrededores de la ciudad con unas composiciones que también nos asombran por su modernidad, por este enfoque fotográfico. El japonés no necesita mostrarnos todo, con sugerir consigue imágenes de gran potencia. Fíjense en esta, donde esta mancha de aquí es una red que justamente en este momento está lanzando
un barco de pesca al agua con estas grullas en vuelo. Hiroshige hizo muchísimos paisajes, sobre todo su famosa serie 100 vistas de Edo, es una obra maestra de la estampa ukiyo-e. No tuvo hijos, pero a sus hijas tuvo hijas, y a una de sus hijas se casó con varios pintores que tomaron el nombre de Hiroshige, y que conocemos como Hiroshige II, y hubo después, cuando se divorció, un Hiroshige III, pero aunque en general nunca se les ha dado mucha importancia a los artistas que vienen después de Hiroshige, fíjense en esta misma estampa la gran calidad de los paisajes con estos copos de nieve de Hiroshige II. Y Hiroshige también tuvo otro artista discípulo suyo llamado Hiyo Kage, que fíjense, se especializó en mostrarnos escenas humorísticas. Su maestro había dibujado muchas veces gente pasando un puente, pero aquí de repente se le ocurre levantar un vendaval y que todos los papeles, todas las sombrillas, todos los sombreros vuelen mientras la gente cae. O este accidente laboral en el cual unos operarios pierden el equilibrio y se caen al suelo. O este otro, de nuevo con el tema de la pesca, con el monte Fuji detrás, pero que al lanzar la red, pues el pescador cae al agua. O esta otra escena donde un perro muerde a un camarero que va a llevar comida a domicilio y toda la comida cae encima de este samurái. Tiene este tipo de estampas, como ven, un carácter cómico. Me gustaría también dedicar el final de la conferencia a las estampas japonesas que se hacen después del periodo Edo, en la era Meiji, porque creo que es una obra de gran calidad que se conoce muy poco. Y me gustaría nombrar a algunos artistas magníficos, como Yoshitoshi. Fíjense qué magnífica composición. En este caso se trata de un actor de teatro, no. Pero fíjense en el intenso colorido de los ropajes, en la calidad de la estampación. Fíjense también en este otro, un poquito posterior, Chikanobu. Aunque Japón se está modernizando, hay una tendencia nostálgica a representar el viejo Japón. Muchas veces estas estampas nos presentan los 12 meses del año con árboles, flores, pájaros propios de cada estación. Quizá uno de los últimos grandes maestros del ukiyo-e fue Toshikata, un artista por el que tengo personalmente una gran admiración. Fíjense en estas imágenes nostálgicas del viejo Japón, que ambienta en distintas estaciones del año. En este caso, vemos a un grupo de personas que ha salido una noche de verano para pasar el rato buscando luciérnagas y meter en esta cajita aquellas luciérnagas que van capturando con los abanicos. Las escenas nocturnas, las escenas bajo la nieve, las escenas bajo la lluvia, nos muestra el interés del artista por sentir el ritmo de la naturaleza y por insertar dentro del calendario de las 4 estaciones, como haría un poeta de haikus, sus estampas. Ya a finales del 19 y principios del 20 situamos la obra de Ogata Gekko. Fíjense qué belleza también sus vistas del monte Fuji, sus dibujos sobre escenas mitológicas. Las estampas que se están haciendo a finales del 19 son muy parecidas de las fotografías también
que hacen los japoneses para álbumes que luego se comercializan por todo el mundo y que nos muestran el Japón de las geishas y los samuráis, que representan generalmente el Japón tradicional, con el koto, con el samisen, con el arte de la ceremonia del té, con el ikebana. Todo nuestro ideario, digamos, del Japón tradicional fue el tema favorito de todos estos artistas. Ogata Gekko incluso hizo también una serie bellísima sobre los 54 capítulos del Genji Monogatari. Y traigo también esta obra para destacar que desde la Asociación Peruano-Japonesa, pues sin duda una de las grandes aportaciones ha sido esa primera traducción directa del japonés al castellano de el relato de Genji de Murasaki Shikibu, pues la primera novela de la historia de la humanidad, con esta autora, Murasaki Shikibu, que es sin duda una de las grandes figuras de la literatura de todos los tiempos. Terminaré esta presentación con Kiyo-chika para mostrar la gran modernidad que tienen también las estampas de estos artistas finales del ukiyo-e, porque cuando esta técnica de estampas en madera deja de ser rentable, cuando llegan ya las máquinas para hacer revistas y póster de Occidente, para hacer tiradas más grandes y más baratas, esto ya pierde su carácter popular y se acaba convirtiendo en simplemente un objeto artístico. Y voy a poner solo unas imágenes de la guerra ruso-japonesa. Fíjense, las explosiones, los efectos especiales como tema artístico. Y fíjense también en esto, la caricatura, el dibujo. Esto podía ser obra de un mangaka, pero es obra de un artista del ukiyo-e. Y esto es porque, al igual que el manga estuvo muy influenciado por el cómic norteamericano, los últimos artistas del ukiyo-e conocieron a los caricaturistas de Europa y de Estados Unidos y fusionaron la tradición del ukiyo-e con la caricatura occidental. Y con este repertorio, donde justamente también se va a hablar y se ha hablado de artes tradicionales, pero de manga y de anime, terminamos esta presentación sobre el arte del grabado japonés. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Almazán. Más bien, tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes esta noche. Una de las preguntas es, ¿existen escuelas o instituciones para extranjeros en Japón donde se pueda aprender artes tradicionales japonesas, como en el caso del ukiyo-e que ha expuesto esta noche? Pues sí, en Japón existen algunas empresas, he citado la llamada Adachi, que tiene su sede en Tokio y que se dedica a la impresión de estampas de artistas famosos, Utamaro, Hokusai, Hiroshige, y también a obras de artistas modernos, pero que trabajan en la formación de los distintos oficios que intervienen en el grabado ukiyo-e y tienen una escuela para que siga habiendo grabadores y también, por supuesto, que siga habiendo estampadores, que son las dos, digamos, especialidades fundamentales para el mokuhanga. También cada vez hay más centros artísticos abiertos a los extranjeros, incluso algunos extranjeros que se han afincado en Japón. Es el caso, por ejemplo, de David Bull, muy famoso en el mundo del ukiyo-e, con muchísimos vídeos en internet, en YouTube, sobre explicaciones técnicas, que en su taller también acepta a extranjeros. Aún así, cualquier extranjero que quiera ir a Japón, le recomiendo que tenga paciencia, que sepa que cualquier oficio tradicional cuesta muchísimo tiempo aprenderlo, que no se puede profundizar en ninguna de las artes tradicionales
con un cursillo muy rápido. Te hace falta tener mucha paciencia, mucha disciplina, mucha voluntad y ganas de aprender. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido la influencia del ukiyo-e en el arte occidental? Este tema lo denominaríamos japonismo. Con la palabra japonismo definimos la influencia del arte japonés en el arte occidental desde mediados del siglo XIX. Prácticamente todos los artistas modernos, Manet, Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Picasso, todos coleccionaban estampas japonesas y todos hicieron algunas obras donde se inspiraron en algunos aspectos. Pensemos, por ejemplo, en Monet, el gran impresionista francés. Monet se hizo una casa con un estante japonés, con un puente japonés, y toda la decoración del salón donde comía, desayunaban, eran estampas japonesas. Y allí se conserva, en Giverny, la colección de 250 estampas ukiyo-e que pertenecieron a la colección de Monet. Cuando pinta sus famosos nenúfares, cuando pinta muchas de sus composiciones de paisajes en la costa de Bretaña, tiene en mente la estampa japonesa. Otros artistas aprendieron que la vida cotidiana podía ser un gran tema para una obra de arte, y eso era una lección que trajo el ukiyo-e. Otras veces la forma de componer. Hemos visto imágenes donde no estaba representado todo el cuerpo. Y la mayor influencia, sin duda, fue en el mundo del cartel. Los afiches, los carteles, con un fondo neutro donde destacan figuras y letras, no son otra cosa que una interpretación de la estampa japonesa. Así que podemos decir que es una influencia muy, muy importante. Y no solo en pintura. Si habláramos de arquitectura, el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright escribió libros de la estampa japonesa, comerció con estampas japonesas. Casi todas las estampas que están en los museos norteamericanos pasaron por sus manos. Y cuando daba clases de arquitectura para integrar la vivienda con la naturaleza, daba a sus alumnos estampas japonesas para que las estudiase. Y de Japón aprendió la importancia de la relación con la naturaleza. En definitiva, hay una gran influencia del ukiyo-e en todo el arte contemporáneo. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Los tintes, por su naturaleza húmeda, no deformaban las plantillas de madera con el tiempo? ¿Qué tipo de tratamiento les daban para que esas plantillas duren mucho? Bueno, la madera de cerezo, de sakura, es la que empleaban para estas planchas. Había que dejarlas secar mucho tiempo y es una madera de grano duro muy resistente, que aguantaba muy bien todas las tiradas que se quisieran hacer. Si alguna vez se estropeaba alguna, o la volvían a hacer o la reparaban y volvían a tallar un taco que pegaban encima. Pero la humedad no las estropeaba mucho porque solamente están húmedas, las pinturas se diluyen en agua y se mojan, pero durante un corto periodo de tiempo mientras vas haciendo esas estampas. Así que no había un peligro por la humedad. Aún así, como he dicho, lamentablemente no por la humedad, sino por ahorrar sitio, por no almacenarlas, apenas se han conservado planchas muy, muy antiguas. Apenas quedan planchas del siglo XVII, XVIII. Casi todas las pocas que se han conservado son del XIX o principios del XX. Gracias. Otra pregunta. Para aprender más sobre artes japonesas, ¿hay fuentes virtuales, o sea, por internet en español, que se puedan buscar?
Cada vez hay más información. Me gustaría destacar la labor que desde, lamentablemente, la pandemia nos ha obligado a muchas instituciones a recurrir a videoconferencias para sus actos, como vemos en muchas ocasiones. La Fundación Japón ha hecho una extraordinaria labor en la grabación y difusión de conferencias, y desde el portal y el canal de YouTube de Fundación Japón hay acceso a temas interesantísimos. También en América me gustaría destacar que hace unos años en Colombia, en Bogotá, se abrió en la Universidad de los Andes una institución llamada el Centro de Japón. Y allí tuve ocasión de colaborar con una exposición virtual de ukiyo-e abierta al público, donde el lector interesado o el espectador interesado puede ver distintas estampas y encontrar textos donde de una forma asequible se expliquen algunas cuestiones relativas al arte japonés. Y afortunadamente también las editoriales, los libros, cada vez tienen mayor presencia en el mundo hispánico. Ya hay editoriales que se han especializado en temas de cultura japonesa que publican libros muy interesantes. En España me gustaría destacar, por ejemplo, a la editorial Satori, que está especializada en literatura y temas de cultura japonesa y que ha publicado algunos libros sobre arte japonés, y que próximamente, por ejemplo, va a publicar un libro estupendo sobre arquitectura japonesa tradicional, sobre el arte del gran carpintero, que es el arquitecto japonés, con el libro de Goldrake, o en su catálogo se pueden encontrar estudios ya muy interesantes. Otras editoriales, Sansoleil, etcétera, también publican libros muy interesantes que afortunadamente comienzan a tener también distribución en América. Gracias. ¿Cuál ha sido su impresión y experiencia en Japón y los japoneses? Bueno, en mi opinión, todo el mundo debería hacer un viaje a Japón si ama la cultura japonesa, porque Japón en sí mismo es un lugar fascinante. Y el que esté interesado en lo más moderno va a encontrar robots, la vida ajetreada de Tokio, etc. Pero también ese Japón profundo, visitando los jardines históricos, visitando sus museos, es formidable. Como historiador del arte, al principio pensaba que lo más importante eran las pinturas, las lacas, pero realmente la principal aportación de la cultura japonesa son los japoneses. Y el contacto con los japoneses es sin duda una experiencia fascinante. Es un pueblo amable, cortés, refinado, donde para ver algo elegante no te tienes que ir a un lugar muy especial. En cualquier rincón, en cualquier lugar, puedes encontrarte algo sorprendente, fascinante. No puede ser más positiva mi impresión, y además es un país muy cómodo para viajar porque tiene una red de ferrocarriles extraordinaria que permiten al turista moverse por todo el país y visitar pues, no solamente las principales ciudades como Tokio y Kioto. Es fácil desplazarse a otras provincias en el interior fascinantes o acercarse a las antiguas capitales como Nara o acercarse a Uji a ver el pabellón del oro, y toda la historia de Japón la tienes delante. Es un país al que invito a visitar. Casi me atrevería a decir que merece 4 viajes, uno en cada estación del año,
para ver, igual que los poetas o los artistas, cómo cambia el paisaje en la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno. Pero la primavera y el otoño de Japón son sin duda las estaciones más fascinantes. Gracias. Una pregunta. ¿Podría recomendar alguna página donde pueda revisar catálogos de ukiyo-e? Bueno, de nuevo remitiría a la página de Fundación Japón, donde hay varias conferencias de este tema, donde se habla más de bibliografía, y también a esa exposición virtual que se puede visitar en el centro de Japón de la Universidad de los Andes, donde pusimos mucha bibliografía online abierta al público. También me gustaría señalar que algunos museos en Japón, pero también fuera del Japón, tienen abierta su colección de estampas japonesas. Por ejemplo, por su gran calidad de las imágenes y lo bien catalogadas que están, destacaría, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Boston. Y este museo, por ejemplo, es fascinante pasear por su colección. Igualmente, en Londres, el Museo Británico tiene una página web excelente, con una catalogación muy buena. Y bueno, cada vez más instituciones presentan exposiciones de grabado japonés. Si ahora pudiese alguien venir aquí a España y a Zaragoza, le invito a visitar en Zaragoza una exposición con estampas japonesas dedicada al mundo del bonsái, y junto con artes de la naturaleza y también obras de ukiyo-e en las que salen representados bonsáis, ikebanas y otros aspectos de las artes de la naturaleza japonesa. Tenemos la última pregunta. Queríamos conocer sus proyectos futuros sobre el arte japonés que esté desarrollando. Bueno, esa es una pregunta muy amable, pero puedo contestar fácilmente. Asombra que en castellano no tengamos algunas veces libros sobre los grandes maestros del ukiyo-e, y estamos trabajando en publicar libros que nos presenten las obras y las series más importantes de los grandes artistas del ukiyo-e, de Hokusai, de Hiroshige, pero también nos parece oportuno rescatar a aquellos artistas de la época Meiji que injustamente hasta el momento no han merecido mucha atención. Por ejemplo, este artista que mencionaba al final de la conferencia, Ogata Getko, al cual le he dedicado un libro este año y al que el próximo año, ya está casi acabado, pues le voy a dedicar la serie justamente de El Genji Monogatari. Y va a ser un libro que nos presente un comentario de las 54 estampas del Genji Monogatari con un breve estudio sobre este artista y el planteamiento que hace. En general, el ukiyo-e nos muestra muchas veces parodias del Genji o obras divertidas, pero en este caso, a finales del siglo XIX, Japón empieza a escribir su propia historia. Quiere también reforzar el arte y la cultura de época imperial, que se recupera con la restauración Meiji. Y este Ogata Getko es un artista que hasta el momento apenas se le conocía fuera de Japón. Este libro fue el primero que se publicó fuera de Japón. Después se ha hecho en Leiden una exposición sobre este artista. Y para el mundo hispánico presenta también tiene también en su biografía algo que merece ser destacado ya como punto final. Ogata Getko fue el primer ilustrador japonés de la obra de Miguel de Cervantes.
Así que simplemente por todas estas coincidencias y por tener un artista que se molestó en ilustrar tanto a Cervantes como a Murasaki, pues para todos los grandes amantes del arte y la literatura japonesa, Ogata Gekko espero que sea un descubrimiento. Gracias, profesor. Más bien quisiera pedirle ya sus palabras finales para cerrar esta excelente conferencia. Bueno, pues gracias por esta oportunidad de dar un cierre final y fíjense que la estampa japonesa es un arte puramente japonés, muy influyente en el mundo, que básicamente consiste en artistas de mucho talento que trabajan para una industria editorial para que la gente se divierta. Muchos de los que nos estén escuchando serán aficionados al manga, al anime, pero fíjense, ahora se utilizan ordenadores, no planchas de madera, pero lo que tenemos delante es a unos mangaka, es decir, a unos artistas de mucho talento que trabajan para una industria, la industria del entretenimiento japonés actual, de la cultura de masas, para divertir y entretener a la gente. Hokusai, Utamaro, son los abuelos de los grandes mangakas que hoy también admiramos. De tal forma que desde el presente, desde el siglo XXI, si queremos conocer nuestro presente, bueno, podemos ir y poco a poco ir conociendo también con profundidad la historia de Japón, su arte, sus tradiciones. Y ese conocimiento profundo de Japón, estoy seguro de que va a enriquecer a todo el que se sumerja en él. Esta sería mi recomendación. Sumergirse plenamente en la cultura japonesa para enriquecer nuestra propia cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos al profesor David Almazán, que a pesar de la diferencia horaria, nos ha podido compartir sus conocimientos esta noche sobre el arte japonés, el ukiyo-e. Quiero agradecer a la Fundación Japón Madrid por los esfuerzos realizados para la realización de esta conferencia. Con todos ustedes, muchas gracias. Domo arigatou gozaimashita.